Estas últimas 2 semanas hemos estado metidos en la agencia en procesos de estrategia y luego de la primera parte de entender la marca, las 5 Cs, que siempre hablo de eso constantemente en este podcast, entrevistamos en profundidad a los clientes, a los no clientes, a los jamás clientes, hacemos un cool hunting de categoría, entendemos la competencia principal, saber qué está bien, qué está mal en el ecosistema de cada una de las marcas. Y la semana pasada comencé esa parte del proceso maravillosa que me encanta, porque ya empezar a meter las manos en la masa y crear la estrategia. Y de las cosas que más me gusta de este proceso es llegar al momento en que nos preguntamos cómo habla la marca y qué va a ser distinto. O como siempre pongo en las presentaciones, la carita del Grumpy Cat y el texto ¿y a mí qué? ¿Cómo respondemos eso? ¿Cómo somos realmente relevantes en la vida de las personas que queremos que nos sigan? Porque en redes sociales no está compitiendo por vender tu producto, sino que está compitiendo para que te sigan, para que conecten contigo. Y eso a la larga se convierte en venta de producto y en branding, por supuesto. Pero en la primera etapa es competir por contenidos. Llevo ya 5 años dando clases en el Magíster de Marketing Estratégico de la Católica y hay un ejercicio que siempre hago con los alumnos que siempre les sale mal. Cuando les pregunto por qué me van a seguir, la mayoría de las veces, prácticamente todas las veces, los alumnos responden con el producto. Y cuando te siguen en redes sociales, tú no estás hablando del producto, estás hablando de las razones para seguirte o cómo serían las razones para suscribirme a tu revista, entre comillas. ¿Por qué me vas a seguir, no por qué me vas a comprar? Así que tu competencia no está en otros contenidos, no está en tu categoría. Tu marca de hoteles no compite con otros hoteles en redes sociales. Compite con los posteos bacanes de MrBeast. Pero de eso hemos hablado varias veces en el podcast y lo que hoy quiero hablar específicamente es sobre esto. Que en el mundo de los posteos hechos con inteligencia artificial y las marcas con voz de locutor, ¿cómo hacemos que tu marca se convierta en una love mark, en una marca querida? Yo he tenido la suerte de trabajar con muchas marcas queridas, fui parte del equipo que creó los monitos del BCI, trabajé con las Llamitas Gasco, hicimos la campaña del doble de Bruce Willis para Cinépolis que estuvo casi 7 años al aire, trajimos de vuelta a Cruz Johnson para Lubrax, pero le tengo especial cariño a las redes sociales porque son la forma de articular una conversación que va mucho más allá de la retórica de los 30 segundos. Es crear una narrativa que puede ser transmedia, que puede salirse de las redes sociales y que realmente te permite tener una conexión mucho más rica con la gente. Por eso muchas marcas hoy día lo hacen pésimo. Al hablar en retóricas, al querer pensar que TikTok es un canal para poner pre-rolls y no se dan cuenta que lo social de las redes sociales es lo más importante de todo. Hoy te voy a contar un secreto, o no sé si tan secreto, pero te voy a transmitir y te voy a enseñar mis trucos para crear estrategias de marca en redes sociales a prueba de balas. Porque en redes sociales las marcas no necesitan una voz, necesitan un personaje que respire, que viva. Más que un storytelling, una narrativa, un world building. Porque no se trata de qué va a decir tu marca, se trata de quién habita tu marca. Y al final cuando logras crear un personaje literario, sí, justamente como eso que uno subraya en los libros, o lo que te gustaría conocer en la vida real, cuando te pones en modo escritor, creando una novela, lo que hace no es solamente branding, es construir una narrativa viva, un universo con conflictos, con emociones, con contradicciones y con verdades humanas. Un personaje no repite eslogans, un personaje reacciona, desea, se equivoca, ama, ríe, se cae, se levanta. Y cuando eso pasa, las marcas dejan de hablar solas. Y la gente deja de ver publicidad y empieza a seguir una historia. Hoy en Ritacast te voy a contar cómo lo hicimos con 3 marcas que dejaron de publicar cosas lindas y empezaron a contar historias que de verdad importaron. Te voy a hablar de Camila para Svelti, de Ivane Eristavi para Eristov y del famoso tío Marinela y su formato de memes brutales. 3 casos que me ponen muy orgulloso en mi carrera, 3 casos donde el personaje no fue un recurso narrativo, sino que fue el alma de la estrategia. Y si te quedas hasta el final, capaz que termines preguntándote, ¿y si mi marca no solo necesita un calendario de contenido, sino que necesita un buen protagonista? Hoy en el capítulo 126 de Ritacast, el personaje literario en el marketing, cómo darle alma a tu marca en redes sociales. Comenzamos. Ritacast, marketing, tecnología, cultura pop, conversaciones sobre lo que está pasando y lo que va a pasar. Con Cristian Ritalin León. Bienvenidos. Este es un capítulo que me costó mucho hacer porque tenía mucho que decir y obviamente me ayudé con mi amigo ChatGPT para ayudarme con cómo formular y cómo estructurar este capítulo. Y eso también es un gran aprendizaje. ChatGPT funciona increíble, pero en el momento en que le das rienda suelta y no pones el alma en lo que creas, empieza a pasar lo que pasa hoy día en todas las redes sociales. Todas las redes sociales hablan muy bonito, pero hablan igual.
No hay un personaje detrás, no hay un proto-community manager, no hay una persona que tú puedas ver a través de las palabras. Así que primero hablemos del brief al alma, cómo nace un personaje real. Porque una de las preguntas más incómodas y más necesarias que suele hacer las reuniones estratégicas son ¿qué le duele a esta marca? Porque si no le duele nada, si no hay conflicto, si no hay tensión, entonces no hay historia. Y si no hay historia, no hay personaje. Y si no hay personaje, bueno, entonces solamente somos una marca que publica cosas. O peor, sigue tendencias sin ton ni son. Y ahí van varios palos a varias marcas. Y es que, sorry, nos han entrenado durante años para pensar en el buyer persona, en arquetipos, en tonos de voz. Y eso está bien, pero es el andamio, no es la casa, es la ficha técnica, no es la novela. Un personaje real no se diseña, sino que se descubre, se escribe y se siente. Por eso cuando fui de los primeros patudos en la región, y lo sé porque cuando tenía reuniones con Facebook era yo y puras personas técnicas, no había ningún creativo, no había nadie de agencia. Cuando me convertí en Digital Advisor para la región y empecé a viajar por el mundo gracias al grupo Macan, y ahí entre medio hay una historia que les voy a contar alguna vez, que pude haber trabajado en Facebook en sus primeros días y haber creado toda la parte en español, pero bueno, no hablemos de eso, va a ser para otro capítulo. En ese entonces, cuando no había nadie, cuando no había manuales, cuando ni siquiera existía el concepto de Community Management, imagínate lo que estoy hablando, 2007-2008, se me ocurrió empezar a crear estrategias como lo haría cuando escribo. A mí me encanta escribir como buen redactor, soy un poco un escritor frustrado. Y cuando uno crea una novela, crea los personajes y crea ese personaje literario primero haciendo un backstory, entendiendo cómo es, por qué se mueve así, cuál es su mirada. Y en ese descubrimiento, en esa conexión de dejar de ser comerciales o retóricas y empezar a conversar, te das cuenta que esa atención del consumidor se vuelve mucho más importante, porque crea narrativas. Esa contradicción, ese dilema, ese malestar a veces chiquitito pero constante, eso que le pasa a tu audiencia cuando nadie la ve, es ahí donde está el corazón. Ahí nace el personaje, porque el personaje es en el fondo una forma de darle cuerpo y alma a esa tensión. Y cuando lo hice por primera vez, y ahí les voy a contar los primeros casos que hice, eso cambia todo. Porque cuando entiendes que tu marca no es la protagonista, sino que el personaje lo es, déjate pensar en qué decir y empiezas a pensar en qué sentir, qué mostrar, qué callar incluso. En este capítulo te quiero dejar esta idea ancla. La atención del consumidor no es un insight solamente, es el conflicto narrativo de tu historia. Y esa historia no la va a contar el brand manager, ni el planner, ni el community manager. La va a contar ese personaje que creaste a partir de lo que de verdad le importa a la audiencia. ¿Te das cuenta del cambio? Pasamos del qué posteamos el martes al qué haría Camila si se entera que su ex viene a buscar a su hija con su nueva polola. Pasamos del qué formato usamos al cómo se reiría el tío Marinela con esta tendencia pelotuda que salió ayer. Y ahí está la magia. Y ahora sí, te voy a mostrar 3 casos donde esa magia se volvió real, donde la estrategia salió del PDF, salió del PPT y se convirtió en una historia viva. Les quiero contar primero la historia de Camila y el caso de Svelte. El caso de Svelte y Camila yo lo llamo el espejo emocional, porque Camila no fue una idea creativa. Camila fue una mujer de 30 años, separada, diseñadora, madre de una niña chica, no una idea, una persona. Y esa persona era literalmente el Consumer Portrait que habíamos creado junto con Nestlé. El Consumer Portrait es esta herramienta de la que he hablado muchas veces, que es crear y darle volumen a esa persona que te compra, pero no como el buyer persona, es más profundo, porque que justamente lo que dije al principio, evoca, enumera y se hace cargo de ciertas tensiones de la persona, y no solamente la relación con tu producto. Entonces Camila, este Consumer Portrait, que es el Consumer Portrait de Svelte y de Nestlé, esta persona viva, ya existía, ya la teníamos plasmada. Simplemente había que escucharla con más atención. Svelte está en una categoría súper dura, con muchas marcas que hablan desde lo funcional, desde el beneficio. Pero nosotros no queríamos contar calorías, queríamos contar conflictos, queríamos conectar desde lo real. Y lo real era ella, Camila. Entonces hicimos en su momento algo que fue súper radical, que fue no crear un personaje para la marca, sino que dar vuelta a la cámara y hacer que el Consumer Portrait fuera la marca, literalmente. Y digo literalmente porque Camila se presentó en redes sociales con su nombre y con la caja de cartón cuando había llegado recién a Nestlé. Subía fotos en el ascensor, se hacía amiga del chef corporativo, contaba cómo llegaba atrasada porque su hija no quería ponerse los calcetines, tenía citas que no siempre terminaban bien, tenía días de mierda y otros que se sentía increíble. Camila vivía, y al vivir hacía que Svelte también respirara. Pero no se quedó ahí, Camila se proyectó al mundo real, y ahí parte lo transmedia, y ahí parte lo maravilloso. Porque era finalmente el prisma de cada cosa que hacíamos. El brief era regalar entradas, pero para Camila era conseguirse entradas para los fans con los equipos de publicidad.
En el brief decía que íbamos a hacer una campaña de televisión. Para Camila era mostrar su emoción por grabar su primer comercial y sacar selfies con el director. Y esto no te lo cuento como anécdota creativa, te lo digo de verdad. En esa época, cuando viajé con mi familia a Cancún, metí en la maleta cajas vacías de Svelti para sacar fotos reales porque Camila andaba de vacaciones. Se hizo amiga de Toño, el chef corporativo de Nestlé, que de paleteada le pasaba recetas y regalaba productos, conversaba con un nutricionista real de la marca y le contaba cosas que las propias seguidoras le escribían por inbox. Camila articulaba un ecosistema entero desde adentro. Y eso es lo más potente. No creamos un universo nuevo, abrimos el refrigerador, que también es una frase que uso muy seguida, ustedes saben, y usamos lo que ya estaba dentro. El chef, la nutri, el producto, las tensiones del consumidor, los canales sociales, todo existía. Solamente faltaba un personaje que lo habitara, que lo conectara y que lo contara. Y Camila fue eso, una voz propia, una historia en tiempo real, una novela cotidiana. Y sobre todo, y esto es lo bonito, una narrativa transmedia sin decir que era transmedia. No porque estuviera en múltiples plataformas, sino que porque estaba en múltiples dimensiones emocionales. Lo funcional, lo íntimo, lo profesional, lo materno, lo romántico. Camila nos enseñó que cuando dejas que un personaje se exprese con libertad, la marca deja de sonar a marca y empieza a sonar a alguien que conoces, que te acompaña, que te entiende. Y el resultado, engagement real, relaciones verdaderas y una narrativa que duró mucho más que una campaña porque, como en toda buena historia, lo importante no era el producto, era el personaje. Ahora de Eristoff. Ivane Eristavi no fue una idea loca que se nos ocurrió de un día para otro, fue la respuesta a una pregunta incómoda. Nuestro cliente de Bacardí tenía en su portafolio el producto Eristoff, un producto que en Chile al menos se ve como de baja calidad. La botella dice hecho en Chile simplemente porque la botella está hecha en Chile, el producto es ruso y es de buena calidad, pero lamentablemente como es barato, todos los pendejos los primeros años de universidad lo toman, se curan y en ese entonces el cliente nos decía quiero pasar de esto y nos mostraba unas fotos, literalmente, no estoy exagerando, los que estuvieron en esa época se recordarán, de gente vomitada en el suelo. O sea, los fans subían fotos vomitadas, curados, muy flight. Cuando el cliente quería lo contrario, quería una marca Super ABC1 para gente de 24 años de universidad. Entonces la pregunta era, ¿cómo hacemos que la gente vuelva a creer que ese vodka es ruso cuando la botella dice hecho en Chile? Y que era cierto, el vodka se importaba en tonelades desde Rusia, pero se embotellaba en Chile. ¿Cuál era la consecuencia? Un fanpage lleno de comentarios de mierda, de la calidad, de que da caña, porque como era barato la gente tomaba mucho. ¿Y cómo dimos vuelta a esto? Explorando, escuchando, abriendo el refrigerador, o mejor dicho en este caso, abriendo el frigobar. En esa exploración me topé con un dato que fue un punto de partida de todo. En Georgia, Rusia, los vodkas no los hacen las marcas, los hacen las familias, los terratenientes, como los vinos en Chile, o sea, en la época existía el barón Eristavi. Y de hecho el lobo de la botella era porque en esa época el barón y su gente se preocupaba de mantener a los campesinos a salvo de los lobos. Así que con este backstory nos preguntamos, ¿y si Eristoff siguiera siendo parte de la familia Eristavi y no de Bacardí? ¿Y si su heredero fuera un noble descarriado? Un tipo con herencia, con pasado, con contradicciones. Y ahí creamos a Ivane Eristavi, 24 años, heredero del linaje Eristavi de los Cárpatos. Dueño de autos de lujo, pololas en Mónaco y una reputación internacional un poco cuestionable, porque aburrido de su vida vacía de lujos, decide venir a Chile y hacerse cargo de la marca, que es donde empieza la historia. Primero comenzó hablando un poco de ruso, después Spanglish, después empezó a entendernos y claro, empezar a coquetear con todos en redes sociales. Y lo bonito de esto además, que no lo hicimos solos. Me acuerdo que el José Uribe, el director creativo de la marca, me ayudó a encontrar a cómo podríamos hablar realmente como ruso y conectó con el embajador de Rusia en Chile que tenía un hijo de 24 años, exactamente la de nuestro target. Y fue él quien nos ayudó a construir la narrativa con acento, con frases, con modismos reales. El personaje fue una locura total, el cliente se enamoró. No tiene un presupuesto para ir al Hotel W a probar trago y sacar fotos en Instagram, hacer fotos glamorosas con cócteles nuevos. Fuimos a probar autos de lujo solamente para que Iván, entre comillas, posara con ellos, siendo que, por supuesto, nunca se demostró su cara. El José hacía concurso a las 4 de la mañana cuando volvía el carrete, cuando sabíamos que la audiencia de Eristoff estaba activa.
Y si ibas a buscar tu premio de la agencia, te recibía una carta firmada por Iván, escrita a mano, diciendo: lo siento mucho, estoy en Berlín con mi polola, pero acá te dejo el vodka. O cuando regalábamos música electrónica, que era parte de los assets de la marca, era porque Iván se había equivocado y había comprado 20 discos de su cantante favorito, así que quédatelos. Iván no era solamente un personaje, era una excusa narrativa perfecta para hacer todo lo que una marca jamás se habría atrevido a hacer por sí sola. Primero y sobre todo reivindicando el origen, porque jamás decíamos que Eristov era ruso. Iván Eristov es ruso y toma este vodka, así que es ruso. Esa era la diferencia. Transformamos un fanpage lleno de gente borracha en una comunidad que esperaba el próximo post de este aristócrata millennial con más problemas que filtros. Ivane nos enseñó que cuando el contexto no está a tu favor, no se trata de justificar, se trata de contar una mejor historia. De las marcas más queridas y de los casos más icónicos que me ha tocado participar, el tío Marinela las lleva todas. Y el tío Marinela fue el meme que cobró vida. Y aquí la historia es muy buena porque no siempre los personajes nacen en una sala de reuniones. No siempre nacen de la creatividad o la genialidad del director creativo, de su equipo, etc. A veces nacen en el chat del community, en una idea espontánea, en un meme maldito, o en una respuesta que no se supone que iba a funcionar, pero que funcionó. Y eso fue exactamente lo que nos pasó con el tío Marinela. La marca no encontraba su voz, la verdad, buscamos por meses, no encontrábamos, probábamos cosas, razonábamos estrategias, pero algo no calzaba, algo no cuajaba completamente. Hasta que un día, sin tanta vuelta, el community manager empezó a postear memes sin filtro, memes con ironía, con doble sentido, con lenguaje de calle, y algo empezó a pasar, que la marca empezó a explotar. Pero no como uno esperaría, los memes no tenían 1000 likes, tenían 20.000 reacciones, tenían 30.000 reacciones, pero esas reacciones no eran like, eran me enoja. Y el cliente obviamente se alarmó y dijo: oye, pero ¿por qué la gente está enojada con nosotros? ¿Qué pasa? De México le había llegado una alarma, y ahí viene la respuesta más linda que daba una presentación: no están enojados, están entendiendo el código. Porque en ese contexto digital el me enoja era parte del juego, era como ponerle sal al post, era reacción, era cariño rudo, era complicidad. Y así, sin darnos cuenta, nació el personaje que ellos mismos bautizaron como el tío Marinela. No era el community de hecho cada 3 meses lo levantaban, obviamente: oye, ¿quién hace esto? Y se lo llevan cada 3 meses. Tampoco era la marca, era la estrategia, era ese tío medio pesado, medio divertido, medio troll, que siempre llega a la fiesta con un comentario pasado para la punta, pero que igual todos quieren tener en su mesa. Y lo más lindo fue que la gente no solamente reaccionaba, empezó a interactuar en los comentarios, se etiquetaban, se peleaban, se reían, y a veces un posteo con 30.000 likes, la interacción con la gente tenía 50.000 likes. Y déjame decirte que eso no lo logra una marca, lo logra un personaje que entiende el código, que no necesita pedir permiso, que no se acomoda a la pauta, sino que literalmente la rompe desde adentro. Y los premios no eran campañas grandes, eran memes nuevos, era una respuesta inesperada. Era saber que el tío Marinela no solamente te iba a escuchar, sino que te contestaba con su tono, con su ironía y con su calle. En una era donde las marcas quieren parecer humanas, nosotros creamos un humano que se volvió marca. Y así fue como Camila fue un espejo, como Ivane fue fantasía, como el tío Marinela fue pura calle. 3 personajes, 3 formas de darle alma a una marca. Y en los 3 casos el secreto fue el mismo: partir desde la atención del consumidor y dejar que la historia se escriba sola. Así que después de construir personajes como Camila, como Ivane, como el tío Marinela, entendí algo que quiero dejarte hoy como aprendizaje, como mantra o como provocación, lo que te sirva más. 1. Las marcas no necesitan una voz, necesitan una vida que se exprese, que tenga contradicciones, que no esté diseñada para gustar siempre. Una que, como las personas de verdad, evolucione, la cague, se emocione y se contradiga. 2. La atención del consumidor no es un dato, es el conflicto narrativo. Ahí está el alma de todo. Camila no fue un personaje funcional,
Es el resultado de observar de verdad a una mujer multitasking, cansada, empoderada y frágil, todo al mismo tiempo. El personaje no se inventa, se va descubriendo dentro de la tensión, así como el escritor va descubriendo el personaje mientras escribe el libro. 3. El personaje es el prisma, no es el decorado. No se trata de ponerle un personaje a la marca como si fuera un sticker. Se trata de mirar todo lo que la marca dice, hace y es a través del personaje. Por eso tantas veces digo, abre el refrigerador, ¿con qué cuentas? Cuando nos juntábamos en la oficina de Alto del Carmen de Capel y llegaba el mixólogo a preparar un trago increíble, yo me preguntaba, ¿por qué no lo estamos usando en la marca? Con Dulce Receta, con Nestlé en general, el Toño, el chef corporativo, era parte de la marca también. Abrí el refrigerador. Así como Iván justificaba la botella o como el tío Marinela bajaba el barro del meme sin perderse, el prisma, la mirada, el cómo piensa se hace fundamental. 4. World building, no branding. Y este es un concepto nuevo que quiero acuñar porque tiene que ver con que no estamos construyendo mensajes. Estamos construyendo universos donde las marcas no se explican, sino que se habitan, con personajes que permiten articular el ecosistema completo desde lo humano, haciendo sinapsis, conectando. 5. El contenido no se fuerza, se filtra. Con un buen personaje no necesitas inventar contenido desde cero, solamente te preguntas qué haría, qué diría, qué mostraría o qué ocultaría esa persona. Pero ojo, eso no significa improvisar, porque un buen contenido también se planifica. Y ojalá no desde un Excel, sino que desde una mirada más editorial. Siempre le digo a mi equipo en Ritalin y a mis clientes, sobre todo en redes sociales, que no trabajemos como un departamento de marketing, trabajemos como un comité editorial. Sentémonos cada trimestre a entender qué está pasando allá afuera, con la cultura, con la gente, con la categoría y por supuesto con los planes comerciales, obviamente. Y desde ahí, con ese prisma claro, con ese amalgama, con esos temas, más la atención definida y el personaje bien parado, empezamos a pensar qué vale la pena contar de verdad. Es como tener una misión y luego escribir cada capítulo con intención, con cabeza y con alma. Y cierro con esto. ¿Y si en vez de pensar qué va a postear tu marca la próxima semana, pensaras qué capítulo está viviendo tu personaje esta semana? Yo creo que eso lo cambia todo. Porque cuando dejas de escribir posteos y empiezas a escribir una historia, tu marca deja de parecerse a todas las demás y empieza a sentirse como alguien que vale la pena seguir. Esto es todo por hoy. Espero que te haya gustado este capítulo, lo hice con mucho cariño, espero que se haya notado, me demoré mucho en hacerlo. Por supuesto nos escuchamos el próximo martes en el próximo RitaCast. Y si algo de esto te hizo sentido, ya sabes qué hacer, anda a abrir el refrigerador, que seguro que tu personaje ya está ahí. Soy Cristian León, puedes seguirme en TikTok como ritalin.león, donde hablamos de branding, tenemos más de 14.000 personas conversando en tiempo real. En LinkedIn encuéntrame como Cristian Ritalin León y a mi agencia como Ritalin Full Stack Marketing. Y si quieres saber cómo todo esto que te cuento lo convertimos en estrategias poderosas para las marcas, entra a ritalin.cl y aprieta alguno de todos los botones que aparecen en el sitio para que conversemos de tu marca y la llevemos al siguiente nivel. Y a propósito del siguiente nivel, recuerda suscribirte a The Digital Pill, el compendio semanal que hacemos con mucho cariño en la agencia. Son 3 pildoritas de contenido con las 3 mejores ideas del mundo entero, curadas siempre por Ritalin y enviadas cada viernes en la mañana. Llevamos casi 200 envíos. Entra a ritalin.cl/pill, P-I-L-L, y suscríbete gratis. Y también aprovecha de suscribirte, obviamente aquí que estás escuchando el podcast, pero lo que yo siempre digo, para no perderte ningún capítulo de este podcast, entra mejor a ritalin.cl/podcast y suscríbete para recibir directamente en tu correo cada capítulo, además de un compendio de los contenidos de nuestro blog, de nuestro sitio, de nuestro TikTok, más comentados y más vistos. Y ahora sí, nos escuchamos la próxima semana. Chao. RitaCast es producido en Santiago de Chile por Ritalin Full Stack Marketing. Locución inicial por Fernando Solís. Intro por Seba Lyon. Conoce más en ritalin.cl.